Hola a todos, bueno, vengo a traerles la segunda parte de estas clases de semiología en enfermedades oncológicas. Hoy vamos a ver todo lo que son la parte de tumores geniturinarios. Para los que no vieron la primera entrega, soy Luis Bajú, soy fellow de oncología del Hospital Italiano y docente de semiología del Instituto Universitario. Repasando los objetivos que nos habíamos propuesto en la primera entrega, había que repasar conceptos básicos sobre oncología, que eso lo hicimos y que deberían remitirse al video anterior. También por otro lado vamos a asociar los principales síndromes de la enfermedad oncológica, comprender la fisiopatología de los síntomas y signos, interpretar algunos casos clínicos para llevar un diagnóstico sindromático, que eso lo vamos a hacer más en la última entrega. Ir repasando, bueno, vamos a dividirlo de esta forma, que me parecía lo más adecuado. La tercera entrega va a ser sobre tumores ginecológicos. Entonces, ¿qué entendemos por tumores geniturinarios? Puntualmente vamos a partir de lo que son los riñones, donde vamos a tener cánceres del riñón. Después vamos a tener toda la vía urinaria, que van a ser tumores de la vía urinaria, tumores de vejiga, que a veces pueden ser bastante similares, digamos. Vamos a tener tumores de la próstata y también vamos a agregar tumores testiculares. Empezando con lo que es cáncer de vejiga, es fundamental hacer una correcta anamnesis al paciente. El dato más importante es saber la edad del paciente. Este es un tumor que se va a dar en pacientes añosos. Es muy infrecuente tener tumores de vejiga en gente joven. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Hay una muy fuerte asociación junto con el cáncer de pulmón y otros tumores de que el tabaco es el principal factor para la carcinogénesis de los cánceres de vejiga. Por otro lado, también hay que interrogar al paciente sobre su ocupación, porque por ejemplo el paciente puede trabajar con anilinas o aluminio o también con derivado del petróleo, y en ese caso también van a ser una asociación ocupacional como factor de riesgo para la formación de estos tumores. También hay una fuerte asociación familiar en el cáncer de vejiga, por eso siempre que hacemos una correcta anamnesis a un paciente con una sospecha oncológica, tenemos que interrogar sobre los antecedentes familiares. ¿Por qué síntomas o signos nos va a consultar el paciente? Lo más importante es que el paciente les va a remarcar que tiene hematuria. ¿Qué quiere decir hematuria? Orina con sangre, básica y fácilmente. Las características de esta hematuria es que habitualmente no es dolorosa. El 80-90% de los pacientes no refieren dolor, solamente que orinan sangre. Algunos pacientes, los menos, nos van a referir que tienen dolor abdominal o dolor lumbar, y en tumores avanzados vamos a ver que por infiltración vecina el paciente puede llegar a tener síntomas como son tenesmo, pujo o urgencia miccional. Aquí vemos imágenes del principal estudio diagnóstico, que es la cistoscopía, donde ahí vemos estas lesiones polipoides sobreelevadas, exofíticas, bien características de las neoplasias malignas. Aquí estamos viendo una tomografía donde aquí vamos a ver tumores de la vía urinaria, ¿sí? Hay tumores multicéntricos, que esto es un estudio bastante sensible para el estudio de estos tumores. Entonces, lo que se tienen que llevar de esta diapositiva es que la presencia de hematuria sin causa clara en un paciente mayor sugiere un cáncer urotelial hasta que se demuestre lo contrario, o de vejiga o de vía urinaria. ¿Cómo va a ser el examen físico? Muchas veces el examen físico va a ser totalmente normal, pero a veces podemos encontrarnos masas sólidas a nivel de la pelvis, y en casos muy avanzados se pueden llegar a palpar estas masas sólidas, siempre interpretando que estos son tumores avanzados. Por otro lado, como la vejiga está en íntima relación con la próstata, estos tumores pueden infiltrar la próstata y uno al hacer el tacto rectal puede sentir una induración. También el paciente puede tener adenopatías inguinales en la exploración y junto con otros tumores
de la cavidad abdominal, como pueden ser tumores de páncreas, tumores digestivos, uno puede tener nódulos en la región periumbilical, que en este caso se va a extender a partir de la cúpula de la vejiga, y se puede palpar en el abdomen un nódulo periumbilical indurado, y eso se llama, o es conocido como signo de la hermana María José, y como decimos está asociado a tumores gastrointestinales, ginecológicos y geniturinarios. La verdad que esta hermana, bastante adelantada a la época, es uno de los pocos epónimos que tiene nombre de mujer, y también es uno de los pocos epónimos que no está dado a un médico. Esta hermana era enfermera. Ahí tenemos la imagen característica del nódulo periumbilical indurado. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes donde tenemos tumores de la vejiga, ¿sí? Que claramente se ven tumores bastante grandes que tienen un crecimiento hacia la luz de la vejiga. Siguiendo hacia arriba, nos vamos al cáncer del riñón. El cáncer del riñón es también factor importante de riesgo, el tabaquismo, también la hipertensión, también la exposición laboral como asbestos o derivados del petróleo, y es importante una enfermedad hereditaria que es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que probablemente lo hayan visto en otras partes de semiología, como por ejemplo en sistema nervioso, por los problemas que produce, ¿sí? En el examen físico, normalmente los cánceres del riñón se diagnostican en forma incidental, porque le piden algún estudio de imágenes, como hacer una ecografía o una tomografía, y se encuentran con el tumor. Pero algunos pacientes pueden empezar con hematuria. Más raro presentarse con una masa abdominal palpable. Esto estamos hablando de tumores avanzados que den dolor en flanco. Y también estos pacientes pueden presentarse con o anemia de trastornos crónicos, o también pueden tener anemia por el sangrado. A veces también estos tumores pueden ser diagnosticados en contexto de metástasis, porque el paciente viene o con dolores óseos o con disnea, y uno encontrar las metástasis, y después, al hacer los estudios de imágenes, encontrarse que el origen primario era el riñón. Entonces, yendo a un caso clínico muy sencillito, es un paciente de 65 años, hipertenso, tabaquista, dos factores de riesgo importantes que preguntamos en la anamnesis, que consulta por tos y fiebre, que en sí no tiene absolutamente nada que ver con el cáncer del riñón, pero se le pide una radiografía, no quedaba claro si tenía o no alguna infección pulmonar, por lo que le piden una tomografía, y en los cortes bajos de la tomografía se encuentra una masa en el riñón derecho, ¿sí? Eso es lo como habitualmente el paciente nos va a presentar, ¿sí? Es raro que se presente con síntomas asociados a su tumor, salvo, como hemos dicho, en enfermedad avanzada. Yendo ahora de vuelta hacia abajo, nos vamos hacia el cáncer de próstata. Antecedentes: el principal factor de riesgo es la edad, ¿sí? Es un tumor muy frecuente en pacientes ancianos, ¿sí? Muchos pacientes ancianos van a tener cáncer de próstata y probablemente nunca enterarse, o tener un diagnóstico y que curse en forma indolente, ¿sí? Muchas veces es un hallazgo en la autopsia que los pacientes tenían cáncer de próstata, entonces está muy asociado a la edad. Otro factor de riesgo es la ingesta rica en grasas, con muchas carnes rojas, con pocas frutas o verduras, ¿sí? Entonces el factor dietético es importante, y también es muy importante el factor o el antecedente familiar. Todas estas cosas tenemos que interrogar al paciente. Y el examen físico, lo que nos permite la próstata es hacer un examen físico a través del tacto rectal, ¿sí? ¿Por qué? Por la íntima relación anatómica que tiene el recto hacia adelante, hacia anterior con la próstata, ¿sí? Entonces es fácilmente alcanzable y palpable, ¿sí? Mediante un tacto rectal, que es un estudio semiológico que uno debería aprender a hacer, ¿sí? En sí, en el examen físico rara vez el paciente nos puede contar síntomas urinarios,
porque los tumores de próstata habitualmente se van a producir en los sectores más periféricos de la glándula y no tanto hacia la parte interna donde nos darían los síntomas urinarios, pero a veces puede pasar o cuando el tumor está muy avanzado también. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? La mayoría de las veces es porque el paciente se sometió a un método de screening o tamizaje, que eso quiere decir el médico general o su médico clínico le pidió un PSA y encuentra un valor alterado, un valor alto, ¿sí? A partir de ahí, junto con el tacto rectal y después las biopsias, uno llega al diagnóstico, pero la mayoría de las veces son asintomáticos totalmente, ¿sí? Ahí está el chiste del urólogo Grossfinger. Cuando da síntomas, puede ser por compromiso periprostático, puede crecer hacia adentro, que no es lo más frecuente, y darnos una obstrucción con disminución de la fuerza y el flujo urinario. Por eso lo vemos a esta estatua orinando con un buen chorro. Eso empieza a alterarse, ¿sí? O el paciente puede directamente ocluirse su uretra y consultar por una retención aguda de orina. También podemos tener síntomas por irritación que afecte la vejiga, donde el paciente puede tener disuria, nicturia o un residuo postmiccional alto. Por afectación de las vesículas seminales, el paciente nos puede comentar que cuando eyacula ve sangre junto con el semen, que eso se llama hematospermia. Y cuando el paciente debuta con enfermedad diseminada, el paciente puede referir dolor óseo por metástasis óseas o compresión medular, puede venir anémico o pancitopénico por infiltración de la médula ósea. Es muy frecuente como sitio metastásico de los cánceres de próstata el hueso, ¿sí? O también debutar con un síndrome paraneoplásico y encontrarse el cáncer de próstata a través de un diagnóstico de trombosis venosa profunda o trastornos hematológicos como la coagulación intravascular diseminada, porque estos son tumores que pueden ser protrombóticos. Yendo al último tumor que vamos a ver en esta entrega, que son los tumores de testículo, es importante que, a diferencia de los otros que veníamos viendo, estos tumores se dan en pacientes jóvenes, ¿sí? Hay una fuerte asociación familiar. Este es el tumor sólido más frecuente entre los pacientes jóvenes y como factor de riesgo hay que preguntarle si tuvo en la infancia criptorquidia y también puede estar asociado a síndromes genéticos como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Down, o muchas veces también ser una causa de infertilidad en pacientes jóvenes y que se diagnostique en este contexto. El examen físico es fundamental, la palpación testicular, ¿sí? Que vamos a palpar una masa testicular. El paciente nos va a decir que el mismo paciente se palpó y por eso nos consulta. Esta masa testicular habitualmente es asintomática, rara vez puede tener dolor testicular como un dolor opresivo o sordo a nivel de los testículos. Rara vez también puede generar un proceso inflamatorio de orquiepididimitis con un dolor agudo, o a veces también puede ser diagnosticado en contexto de sus metástasis, sobre todo a nivel pulmonar, ¿sí? Así que bueno, esa es la segunda entrega. Nos queda ver toda la parte ginecológica, tanto mama como cuello de útero, que eso va a corresponder a la tercera entrega. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias.